Bienvenidos. En esta oportunidad discutiremos: ¿vinieron los Anunnakis a la Tierra a buscar oro? La mayor parte de las historias postula esto. Sin embargo, algunos no. Siendo los Anunnakis una raza muy avanzada, es posible que puedan transmutar metales en oro cada vez que quieran. Para los científicos esto debe ser fácil. De todas formas, suena un poco cuestionable que una raza capaz de viajar a través del universo, que controla prácticamente el tiempo y el espacio, que crearon el cerebro y el cuerpo de muchas razas, incluidas los humanos, tengan que viajar a otro lugar solo para conseguir un simple mineral. Y si no fue por problemas atmosféricos, ¿por qué vinieron a la Tierra? En algún punto, los científicos de Ashtari, que es postulado por algunos el verdadero nombre de Nibiru, el planeta de los Anunnaki, decidieron extender sus experimentos creando nuevas formas de vida. Para esto, necesitaban permiso del Consejo, por lo tanto, pidieron una reunión. El Consejo Anunnaki evaluó las sugerencias de los científicos Anunnakis y consideró que esto les permitiría aumentar su conocimiento, y por lo tanto, sería bueno llevar a cabo esta idea. Sin embargo, les pusieron una condición. Los científicos podían empezar a trabajar de inmediato, pero el laboratorio tenía que estar fuera del planeta. Los motivos del consejo fueron los siguientes. No querían que se introdujeran nuevas formas de vida dentro del planeta, pese a que en teoría iban a estar aisladas, solo en el laboratorio. Podrían eventualmente escapar y ser una amenaza para todos en Ashtari. Sean animales grandes o pequeños o gente, lo que fueran a crear, nunca podrían liberarlos y tendrían que permanecer por siempre dentro del laboratorio. Eligieron un planeta dentro de la Vía Láctea, ya que quedaría relativamente cerca de Ashtari y les permitiría un trayecto más fácil. Inicialmente consideraron el planeta Marte, ya que tenía abundante agua, uno de los ingredientes más importantes después del oxígeno. Sin embargo, terminaron escogiendo la Tierra. Vinieron a la Tierra y empezaron a crear formas de vida. Y hasta cierto punto les permitieron seguir un proceso evolutivo, el cual manejaron y acumularon una enorme cantidad de conocimiento, el cual enviaron de vuelta a Ashtari telepáticamente. Pese a que los seres humanos eran considerados como inferiores por los Anunnaki, eventualmente la convivencia llevó a la reproducción y mezcla de razas, contaminando el ADN de los experimentos, con lo cual dejaron de ser aptos para el estudio. Y esta es la razón por la cual los Anunnaki se fueron de la Tierra. Los Anunnaki son una raza responsable y compasiva, y nunca perdieron el interés en sus creaciones, ni nos dejaron completamente abandonados. Se postula que volverán a la Tierra, sin embargo no está claro si intentarán continuar con su investigación, o simplemente vendrán a enseñarnos y hacernos mejores seres humanos. En base a algunas informaciones, se espera que la fecha de la próxima llegada de los Anunnaki sea el año 2022 o sea anunciada el año 2022. Esperamos que este video les haya gustado y les sirva. Déjenos sus comentarios, recuerden suscribirse al canal, nos vemos muy pronto en más videos.